Son alcances sobre la protección de datos personales a propósito de la pandemia del COVID-19. Básicamente hay que empezar preguntándonos cómo repercute la pandemia del COVID-19 en la vida de un país. Las consecuencias económicas, políticas, sociales, empresariales han sido evidentes. Lo que ha hecho esta pandemia ha sido revelar, poner a la vista las diversas deficiencias que los sistemas de salud de todo el mundo presentan. España, por ejemplo, que se decía que tenía un buen sistema de salud, también se ha visto colapsado, ¿no? Además de eso, como consecuencia, se ha puesto en jaque todo lo que es el sector económico de cada país. Se ha revelado también las consecuencias letales que significaron pues, una respuesta tardía por parte de los diferentes países. Se ha evidenciado las penosas muertes de los ciudadanos de Wuhan, la afectación de toda Europa, de América, de nuestro vecino país de Ecuador, ¿no? Bueno, evidentemente son tiempos extraordinarios, sin embargo es importante destacar que no por ello el derecho se deja de seguir aplicando. El derecho como regulador de la conducta, pues evidentemente continúa vivo. ¿Qué ocurre? Supongamos que nuestro pariente se encuentra en un establecimiento de salud, en un establecimiento sanitario, y lo dejamos por la tarde y por la noche encontramos que se están difundiendo imágenes de nuestro pariente dentro del establecimiento en el que lo dejamos. Donde se visualiza que está padeciendo este mal del COVID-19 y se evidencian los principales síntomas, los principales ataques que le da al cuerpo, ¿no? Además, ¿qué pasa si es que se revela el nombre de este pariente nuestro? ¿Qué pasa si se revela el diagnóstico que tenía en ese momento, es decir, que presentaba el COVID-19? ¿Y qué pasa entonces si es que se revela incluso también las enfermedades precedentes que tenía nuestro pariente? ¿En esas circunstancias estaría afectando algún derecho fundamental de esta persona? Evidentemente sí, la respuesta es sí. Lo que quiero lo que quiero que vean es que el derecho a la protección de datos personales y específicamente aquellos relativos a la salud continúan vigentes. La limitación más habitual en todos los países ha sido a la libertad de tránsito, a la libertad de reunión. Pero este derecho a la protección de datos personales, a la autodeterminación informativa, continúa vigente, porque este derecho lo que proyecta es el derecho a la intimidad. El derecho a la protección de datos es inclusive un poco más amplio que el derecho a la intimidad y se encuentra vinculado específicamente al manejo de las informaciones de nuestra vida íntima, ¿no? De información personal que se encuentra ya sea en el sector público, en el sector privado y específicamente en el caso del COVID-19, en el caso que narraba anteriormente, pues se encuentra en la administración sanitaria. El derecho a la salud ha sido reconocido en instrumentos internacionales, no hay mayor ahondamiento en eso, no hay mayor discusión, ha sido reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y también por nuestra Constitución. Y esto que ha generado, lo que ha generado es imponer al gobierno la obligación de garantizar un cierto estándar de acceso a la salud para la comunidad en general. Pero este derecho a la salud está también interrelacionado con otros derechos. Para empezar sería citar el derecho de acceso a la información. Con motivo de la pandemia COVID-19, pues no estamos ajenos a ejercitar nuestro derecho a la información y debemos conocer pues el peligro que representa el COVID-19 para nuestra salud, las medidas que se han adoptado para mitigar los riesgos y los esfuerzos que se vienen haciendo por cada país para poder combatirla. No garantizar este acceso a la información pues debilitaría la respuesta que pudiera dar los diferentes países frente a esta crisis sanitaria, ¿no? Y poner en riesgo, y significaría también poner en riesgo la salud de todos los ciudadanos.
pero en un contexto social, viendo todo desde un punto de vista social, ¿qué es lo que ha generado el COVID-19 en el profesional de la salud? En el profesional de la salud, desde un punto de vista social, vemos que, y como en todo ciudadano, ha generado gran alarma. Los médicos y todos los profesionales de la salud son los primeros que van a enfrentar esta pandemia, esta crisis sanitaria. Y entonces ha desatado quizá un ánimo de protección para que la ciudadanía pueda tomar conciencia de lo que significa realmente el COVID-19. Pero esta toma de acción no significa que el profesional de la salud en quien hemos confiado pueda revelar cierta información de nuestra persona y difundirla por las redes sociales o por los diversos medios de comunicación, ¿no? Entonces, esta difusión de imágenes que narraba, para quienes recién se conectan, pues esta difusión de imágenes de este paciente ocurrió en mi país, ocurrió en mi ciudad. Se difundieron imágenes de un paciente que estaba hospitalizado, sufriendo del COVID-19, se veía los malestares que presentaba en su cuerpo, las dolencias, se dio a conocer las enfermedades precedentes, porque se sabe que el COVID lo que hace es de alguna manera debilitar el sistema inmunológico y acentuar nuestros malestares precedentes y finalmente también se hizo de conocimiento el diagnóstico de COVID-19 y se reveló los nombres de este paciente así como del personal de la salud que atendía a esta persona. Esta difusión de imágenes, de los nombres, del diagnóstico, esta información en sí son datos personales, son datos que pertenecen a nuestra esfera íntima. Pero ¿qué son en sí los datos personales y cuáles son aquellos datos relativos a la salud que se encuentran protegidos, que se encuentran tutelados, ¿no? Los datos personales, de manera general, podemos decir que viene a ser toda información sobre nuestra persona que nos identifica o que nos hace identificable a través de los diversos medios que pudiéramos emplear de manera razonable, ¿no? Como alguna búsqueda de repente que pudiéramos hacer. Entonces, estos datos personales, por ejemplo, pueden ser de identificación, pueden ser datos laborales, datos patrimoniales, datos académicos, datos ideológicos y también aquellos datos relativos a la salud. Estos son los datos que se encuentran tutelados, ¿no? Que se encuentran resguardados a partir de este derecho. Los datos de identificación son, por ejemplo, nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestra dirección, nuestro teléfono. Los datos laborales son aquellos relativos a nuestro centro laboral, a nuestra actividad laboral propiamente, por ejemplo, nuestro correo institucional, nuestro teléfono laboral que empleamos, nuestro centro de trabajo propiamente. Los derechos, los datos patrimoniales en realidad corresponden a, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuestra vida financiera, nuestro historial crediticio, nuestras cuentas bancarias, nuestro registro de bienes muebles o inmuebles. Y bueno, así podríamos continuar detallando cuáles son los datos personales que tiene cada individuo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una entidad del Poder Judicial, vemos que esta entidad tiene planillas, tiene legajos de las personas, tiene el registro de condenas, tiene el registro de huellas. Y entonces lo que está custodiando este Poder Judicial, cada corte de cada ciudad, son datos personales, datos de la esfera íntima de cada persona que ha proporcionado con motivo de un trabajo. Entonces estos datos corresponden ser resguardados, ¿no? Pero ¿qué ocurre si no son resguardados? Pues podemos interponer las acciones legales que corresponden. ¿Qué ocurrió en todo caso para la protección de estos datos personales? La protección de datos personales, el derecho a la protección de datos personales, que no es otra cosa que la autodeterminación informativa, es un claro producto de la época actual en la que vivimos. En esta era de globalización, en este tiempo en el que la tecnología ha avanzado muchísimo, el uso del Internet, que de alguna manera, si es que hiciéramos un mal manejo del Internet, significaría pues que
que nos afectara nuestra vida personal, ¿no? Entonces, la globalización y el avance de la tecnología ha hecho que nos interrelacionemos entre sí y por ende, en consecuencia, ha generado que el manejo de información evolucione. Y por lo tanto ha dado origen a una necesidad que es de preservar nuestro derecho a la privacidad, nuestro derecho a la intimidad y, y bueno, eso es lo que básicamente ha dado origen a esta protección de los datos personales, ¿no? Pero claro que no todo dato personal viene a ser un dato sensible como lo es en el caso de la salud, pero voy a detallar eso un poquito más adelante. La finalidad de proteger estos datos personales es que en principio fue porque existía un poder informático, producto de la globalización, del avance de la tecnología, existía un poder informático que generó un riesgo potencial, un riesgo real para afectar los derechos fundamentales. Entonces, el derecho a la protección de datos personales lo que hace es reconocer una serie de facultades para enfrentar la extralimitación de este poder, sea informático, pero también podría afectarse a través de algún medio no informático, ¿no? Los antecedentes normativos del derecho a la protección de datos personales lo encontramos en los instrumentos internacionales. Inicialmente fue parte de la protección del derecho a la intimidad. Lo encontramos así pues en la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo encontramos que fue dada en 1948, lo encontramos también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y lo encontramos también en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, no es otra cosa que el Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Pero fue finalmente el tribunal alemán, el Tribunal Federal Alemán, el que determinó sobre la base de la necesidad de cautelar la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, el que estableció que era el titular de los datos, el único que tenía derecho a decidir qué es lo que iba a hacer con estos datos, determinar cuándo, dónde y quién podía tener acceso a estos datos, ¿no? Y quién los iba a tratar. Es así que se formula el derecho a la autodeterminación informativa, que es el derecho propiamente a la protección de datos personales, ¿no? Fue el Tribunal Español el que desarrolló este derecho más propiamente y estableció la distinción entre el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales, ¿no? Señalando pues que el derecho a la protección de datos era un poco más amplio, puesto que estaba referido a la vida personal de cualquier estaba referido a proteger la vida personal de cualquier invasión, mientras que en el caso de la protección de datos personales, pues lo que se buscaba era un control sobre los datos personales en concreto. Bueno, y en el caso de Perú, pues lo que se ha señalado por parte del Tribunal Constitucional, que si bien no hay mucha jurisprudencia al respecto, es que el derecho a la autodeterminación informativa consiste en una serie de facultades que tiene toda persona para el control sobre la información personal que se registre en medios públicos, medios privados o medios informáticos. Y también se señala que, como en toda legislación, pues que este derecho a la autodeterminación informativa o derecho a la protección de datos personales tiene derechos arcos, ¿no? Derechos que podemos ejercitar a partir de esta titularidad, ¿no? Estos derechos ARCO, evidentemente es el titular de estos datos el único que puede ejercerlo, o en todo caso el representante que se encuentre debidamente acreditado y es prácticamente limitado a uno mismo, que implica el acceso, la rectificación, la oposición y la cancelación de algún registro que pudiera existir de nosotros, ¿no? Bueno, la finalidad de la protección de datos personales lo podemos ver a través de un ejemplo. ¿Qué sucede si es que nos encontramos muy tranquilamente en nuestro domicilio y de repente llega una persona, nos dice, bueno, quiero ver tu billetera, se la damos y entonces empieza a ver nuestras tarjetas, empieza a buscar nuestro historial crediticio, empieza a revisar nuestras cuentas, nuestros movimientos bancarios, entonces estará afectando nuestro derecho al secreto bancario.
de repente no son las cuentas, sino que empieza a revisar nuestro registro telefónico. Entonces estaremos frente a la afectación de nuestro derecho a, al secreto de las telecomunicaciones, que también son derechos fundamentales. Pero si es que esta persona acude a nuestros cajones y de repente toma unas radiografías que son únicamente nuestras, toma nuestros exámenes, nuestra historia clínica que de repente decidimos solicitar y que decidimos mantener en este cajón, pues entonces, y si esta persona las toma y las difunde, también estará afectando uno de nuestros derechos, porque la información sobre la salud es una información sensible, que se considera sensible, se ha categorizado de esa manera, ¿no? Puesto que afecta nuestra intimidad. Entonces, como volvía a la finalidad de la protección de datos personales, es justamente la autodeterminación informativa, es decir, garantizar a la persona el poder de control y el poder de disposición de la información de los datos personales que le son inherentes, ¿no? Es decir, saber quién va a tener estos datos y con qué finalidad los va a tener y qué es lo que va a hacer con ellos, ¿no? El poder de disponer de consentir, su recojo y utilización, de decidir libremente esto, ¿no? De decidir el recojo, la utilización de sus datos personales. Y esto surge, como mencioné anteriormente, como producto de la globalización y las nuevas tecnologías de la información. Ya para entrar a lo que son datos relativos a la salud, pues si definimos salud, hablamos de una salud tanto física como mental. Entonces, los datos relativos a la salud son aquellos que, por ejemplo, señalan los trastornos mentales que podemos padecer, el porcentaje de discapacidad que pudiera tener una persona. En todo caso, la información genética que nos corresponde, el uso y consumo de drogas, ¿no? Esta es información relativa a la salud. Pero ¿dónde la encontramos? ¿En qué medio se emplea para recoger esta información? Pues cuando vamos a un establecimiento de salud, sea público o privado, los documentos que emplean son la historia clínica, las recetas, los resúmenes clínicos o las cartas de consentimiento informado. Entonces, en todos estos documentos lo que se refleja es el recojo de información sobre las enfermedades existentes, las enfermedades que presenta este paciente o las enfermedades a las cuales está predispuesto a tener o en todo caso las enfermedades que ya ha tenido. Y bueno, con este derecho lo que se va a garantizar es quién podrá tener acceso a esta información o si de repente, si es que está mal consignada, rectificar, pedir su rectificación, oponernos también a el empleo de esta información y bueno, porque sobre la base de que corresponde son datos íntimos, corresponden a nuestra esfera privada, podríamos ejercer estos derechos arcos a los que hago mención, ¿no? El acceso, la cancelación, la oposición o la rectificación de los datos personales, ¿no? Y específicamente aquellos datos que correspondan a nuestra salud. Se trata, como mencioné anteriormente, de datos sensibles, puesto que afectan nuestra intimidad y somos nosotros los únicos que podríamos autorizar esta utilización y este recojo, ¿no? Lo hacemos cada vez que acudimos a un establecimiento sanitario y pedimos la atención correspondiente, ¿no? Autorizamos al personal médico personal de salud para que recoja esta información y la resguarde en los documentos pertinentes, ¿no? Bueno, pero habría que preguntarnos en todo caso si este derecho a la protección de datos personales relativos a la salud tendría algún límite. En sí, este derecho, como mencioné, no todo derecho a la salud es de acceso público, pero de la misma manera, no todo dato relativo a la salud viene a ser un dato privado.
Por ejemplo, el límite al derecho a la protección de datos personales relativos a la salud viene a ser la salud pública, puesto que hay información que podría ser utilizada para cuestiones estadísticas, por ejemplo, para evaluar el porcentaje de una población, el rango de edad en el que se produce determinada enfermedad, la incidencia de ciertos síntomas, la mayor o menor incidencia. Entonces, todo esto se puede documentar son datos de salud pública que realmente no significan unos datos que pudieran afectar nuestra intimidad, ¿no? También se dan casos en los que se requieren datos de salud para investigaciones médicas. Entonces, en estos casos sí debería mediar un consentimiento, ¿no? Expreso, libre y definitivamente por escrito. En cambio, entonces estos serían los límites, ¿no? No se podría ejercer este derecho a la protección cuando hemos dado algún consentimiento para una investigación científica, y tampoco se podría ejercer cuando se trata de datos de salud pública, que realmente no significan propiamente un dato privado porque se brindan datos generales, ¿no? Datos estadísticos. Supongamos, sí, efectivamente, un centro de salud reporta de que efectivamente tiene un paciente de COVID-19, pero no revela el nombre, simplemente es una cuestión estadística. Los datos relativos a la salud evidentemente van de la mano con el deber del secreto profesional. Son ejercidos por el sector público, por el sector de salud privado también, y lo ejercen también aquellos profesionales de la salud que son independientes, ¿no? Entonces, todos ellos están obligados a proteger los datos personales de la salud, toda vez que implican la intimidad y la privacidad de una persona y podrían llegar a afectar el honor o incluso su dignidad. Ya el Tribunal Federal alemán mencionó que la base de su reconocimiento, del reconocimiento de este derecho, es justamente el libre desarrollo de la personalidad y por ende y el derecho a la intimidad. Entonces, por ende, no podría afectarse por ningún personal de la salud. La afectación o la transgresión de este derecho acarrearía entonces responsabilidades no solamente administrativas, sino que también, de acuerdo a la legislación de cada país, podría llevarnos a consecuencias penales, ¿no? Por ejemplo, en mi país sí se concibe un delito de violación a la intimidad, ¿no? Bueno, como mencioné, nadie está obligado a proporcionar datos sensibles como es los datos relativos a la salud, y por ende el hecho de ser portador del COVID-19 no necesariamente, no significa realmente que un personal de la salud esté autorizado para difundir nuestros nombres, nuestras imágenes, mucho menos nuestro diagnóstico, identificándonos propiamente frente a otros ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en mi ciudad, ¿no? Se identificó a una persona de COVID sin que ésta hubiera dado su autorización. Los principios que pueden orientar la utilización de cierta información, de ciertos datos personales relativos a la salud y de ciertos datos personales en general son el principio de legalidad, puesto que debe haber un registro que esté debidamente autorizado y conforme a la normativa vigente en el país en el que se va a realizar este registro. Es el principio de veracidad, porque la información que se esté recolectando, que se esté utilizando, debe ser acorde a la realidad, acorde al diagnóstico que se tiene de este paciente, y también deben tener una finalidad. Si es que lo vamos a usar para fines científicos y hay el consentimiento, evidentemente solamente podrá ser usado para este fin, ¿no? Este consentimiento vale decir pues que debe ser libre, no tiene que ser expreso, no podría asumirse que tácitamente que el paciente ha dado la autorización para que sus datos sean difundidos, ¿no?
tiene que estar documentado evidentemente y tiene que ser informado, puesto que el paciente tiene derecho a saber para qué se va a utilizar sus datos y de caso y que esto debe estar señalado en un documento, puesto que caso contrario estarían atentando contra su derecho a la protección de datos personales relativos a la salud. Y, entre otros principios, pues tenemos el principio de seguridad, puesto que seguridad y reserva, puesto que evidentemente hay un deber por parte del personal de la salud de cautelar este registro de datos, de no divulgarlo. Hay un deber también de responsabilidad por parte de ellos para responder frente a cualquier violación que pudiera existir, ¿no? Todo uso de datos personales relativos a la salud está sujeto a responsabilidades y si mediara algún consentimiento, en todo caso debe garantizarse el anonimato, porque a menos que esta persona autorice realmente que sus nombres sean publicados, caso contrario sería una responsabilidad propia de su profesión, del ejercicio de su profesión, ¿no? Hemos visto que las redes sociales tienen mucha fluidez, mucha agilidad, son muy eficaces para transmitir los mensajes que quisiéramos enviar. Entonces, lo que ocurrió en mi ciudad fue que se difundió este video en el que se veía una persona que estaba padeciendo los malestares del COVID-19. Se revelaron sus diagnósticos, su diagnóstico preexistente, se reveló su diagnóstico actual, se revelaron sus nombres y pues se difundió rápidamente a través de las redes sociales, ¿no? Que, bueno, no admite fronteras, entonces quizás también llegó a toda Latinoamérica, pero bueno, es algo que está evidentemente analizándose, que está también evaluándose, ¿no? Las responsabilidades que tiene este personal de salud, siempre que ya hubiera sido identificado. Y también podría configurar este tipo de actos un delito, puesto que, bueno, al menos en la legislación peruana se concibe el delito de violación a la intimidad y el delito de revelación de la intimidad personal y familiar. En este caso no solamente se afecta a la persona, sino también a toda la familia que quizás, bueno, se enteró de que se estaba difundiendo como se han enterado todas las personas de una misma ciudad, pues quizás le están preguntando a la familia o tienen miedo de acercarse, puede provocar algunos actos de discriminación y es por ello que hay que tener mucha cautela con la difusión de estos datos sensibles, ¿no? Por eso es que se consideran los datos de salud datos sensibles. Bueno, los retos para el manejo de estos datos personales son muchos. Los datos personales son un esfuerzo de proteger básicamente la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, conforme lo ha desarrollado el Tribunal Federal alemán. Frente al poder informático o no informático que pudiera estar afectando, ¿no? Este derecho. Este derecho está especialmente ligado al derecho a la intimidad, es una proyección de este derecho a la intimidad y es definitivamente un tema de agenda, ¿no? Pero es importante recalcar que a pesar de la crisis sanitaria que vivimos, es importante fortalecer el sistema de garantías constitucionales y legales para custodiar este derecho fundamental, porque es un derecho fundamental, es un derecho también humano. Y especialmente capacitar al personal de la salud respecto a las condiciones legales en las que podría acarrear el ejercicio de su profesión, más aún con la difusión de ciertos datos personales relativos a la salud, ¿no? Por la sensibilidad que representan, ¿no? Como mencioné, podría acarrear algún tipo de discriminación hacia las personas. Y pues es importante también preservar la intimidad del paciente, hacerles entender que es importante preservar la intimidad del paciente y hacerles entender que la calidad de los datos es esencial para la asistencia al paciente, ¿no?
una persona que ve afectada, o se ve en las diversas redes o que se entera que está en las diversas redes, posiblemente no solamente tenga ese daño a su intimidad, sino también un daño psicológico. Y entonces esto es una responsabilidad de todo profesional de la salud, ¿no? Bueno, estoy revisando los comentarios. Sí, justamente coincido en que definitivamente se vulneró en el caso que comenté el derecho a la protección de datos personales. Sí, saludos a todos los que están participando, están viendo esta transmisión. Y bueno, ese ha podido ser mi aporte el día de hoy. He tratado de no alejarme, de no extralimitarme mucho del tiempo para que pueda venir el siguiente participante. Espero que haya podido aprovechar esta transmisión y bueno, a ver. Sí, desde luego, coincido en que se debe preservar la intimidad, ¿no? Los datos de los pacientes, pero es en realidad algo, es un derecho que debe ser afianzado principalmente por los diversos países. Deben establecerse medidas. El COVID-19, como repito, en muchos países, si no en todos, significa la libertad o la limitación de diversos derechos fundamentales, pero hay otros que continúan vigentes, por ejemplo, el de autodeterminación informativa, que no es otra cosa que el derecho a la protección de datos personales. A ver. En Ecuador pasó algo similar a lo suscitado en Perú con la paciente cero de COVID. En este caso, ¿cómo encontrar responsabilidad? Para empezar, para encontrar la responsabilidad de una persona hay que identificar quién fue el personal de salud, si fue un personal de salud, el que difundió estas imágenes. Si es que no está identificado y, o sea, no hay existencia de responsabilidad, no hay elementos concurrentes de responsabilidad, no habría mucho que hacerse. Lo primero es la identificación de la persona, ¿no? De todas maneras. Claro, en los casos de trabajar en la administración pública siempre se firma un acuerdo de confidencialidad. Sí, pero lo que mencionaba, por ejemplo, del tema del Poder Judicial, son datos que son propios de la labor que uno desarrolla, pero que tangencialmente lo que hacen es brindarle acceso al Poder Judicial, en el caso del Poder Judicial, respecto a datos que nos corresponden, ¿no? Pero es por motivos laborales. Pero el hecho de que nosotros le estemos brindando esos datos no significa que ellos pueden hacer lo que quieran con esos datos, sea el Poder Judicial, sea cualquier otra entidad, debe mediar siempre un consentimiento por parte de nosotros, ¿no? Bueno, eso ha sido todo y hasta luego. Muchos saludos desde Perú. Que tengan una buena noche.